Ahora, Ese, es interesante lo que está mencionando y quiero referirme y quiero traer a colación acerca de la cuestión de los argumentos teológicos, porque la realidad es esta. Número uno, la Biblia no trata de explicar ni dar respuestas al morbo curioso del ser humano, y en eso estamos 100% de acuerdo. Número dos, eh, aún nosotros como iglesia cristiana, tenemos ciertos aspectos de la teología que son bien subjetivos, imprecisos y también son puestos un poco en tela de juicio y dudosos, como en el caso de la escatología, porque provienen únicamente de simbología. Entonces, sabemos que la escatología en este sentido es bien imprecisa, porque se tiene que tomar demasiados aspectos de la Biblia, no solamente objetivos, sino subjetivos, sino también proféticos, y se tiene que ver demasiadas raíces para poder tratar de determinar. Pero la raíz de toda la escatología radica en lo que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 24. Yo no sé nada de eso, no sé el día ni la hora. Y bien, él dice, lo único que sé es, y le dice todo en Mateo 24. Ahora, tomando como base esto, lo que estamos hablando entonces con usted acerca de lo que posiblemente pudieran ser ángeles caídos, o en este caso posiblemente demonios, por el hecho de que en el cielo no se casan ni se dan un matrimonio, no significa que aquí en la tierra no lo pueden hacer. Pero no cree que hasta cierto punto generaría un poco más de conflicto teológico y no tan solo lógico el hecho de pensar de que son simple y sencillamente demonios que se pueden materializar, porque entonces se les estaría dando más de poder como una deidad que cualquier otra cosa. No entraríamos en ese punto de que la subjetividad se volvería un poco más fantasiosa. sí, bueno, definitivamente podríamos caer en eso. El punto es que más allá de eso es lo que la palabra nos sugiere. Yo creo que las tradiciones de los pueblos, si nosotros vemos las creencias que cada pueblo primitivo ha tenido, todos ellos encajan en el hecho de que seres de otro mundo, seres de otra naturaleza, vienen a ellos y les dan un conocimiento especial al respecto. Creo que no existe quizás una cultura antigua que no tenga leyendas o mitos con respecto a seres celestiales que vienen para acá. Entonces, la familia de Dios en el universo es extensa y algunos de ellos han tenido injerencia en nuestro planeta de una forma u otra, definitivamente. La Biblia es clara al decirnos esto. Que pueda parecernos quizás un tanto extraño, pero, o más extraño, que la Biblia parezca apoyar esta idea y sin embargo lo hace. Ese es el punto. Me parece muy interesante su respuesta. Le preguntaría entonces la siguiente pregunta, y no quiero que se sienta en ningún momento que estamos tratando de jugar ajedrez y estoy buscando la manera de poder acorralar a su rey para poder decir jaque mate. No, mis disculpas, pero todas estas preguntas creo que usted las ve, espero, y esta es mi intención, este es mi deseo, que usted pueda ver todas estas preguntas que le estoy haciendo desde el punto de vista de una persona obviamente conocedora de la palabra, ya que soy pastor y también soy teólogo y estudioso de la Biblia, pero también estoy tratando de jugar un poco el rol de ignorante hasta cierto punto y tratar de formular respuestas que le pueden ayudar no solamente a su congregación, sino también a la mía y a la audiencia que nos escucha, para poder realmente, como hablamos desde el principio, poder tomar también lo que la Biblia dice desde un punto de vista también imparcial y también objetivo desde cierto punto de vista en cuanto a ciertos temas, como en este caso que estamos hablando de los ovnis. Entonces, estableciéndole eso, nada más quiero preguntarle, entonces, ¿usted sí cree o posiblemente está, no, quiero ocupar la palabra cree, ¿usted cree que los fenómenos que se describen en el Antiguo Testamento especialmente se pueden explicar a través de una visita de ovnis, de alienígenas, o solamente se pueden explicar acerca de ángeles caídos? Uh-huh. ¿Y por qué no ambos? Es mi punto de vista, ¿no? Cómo calificaría yo a un ser que me aparece con una cara de león, con 6 alas, con ojos por todos lados? O sea, un ser tan raro, tan extraño. ¿Cómo lo calificaría yo si no tengo el concepto? Si soy un ciudadano del siglo XXI
que no tiene conocimiento, digámoslo así, teológico, como la mayoría de gente no la tiene, y ve a un ser extraño con una forma rara, seguramente yo diría, hey, no, hombre, y viene en algo que yo no puedo ver, viene en una rueda que aparentemente tiene montones de ojos, que se mueve para todos lados, y uno dice, ok, eso me parece un ovni. Ahora, obviamente, desde una mentalidad religiosa, yo lo asociaría a, no, estoy viendo un serafín, un trono, estoy viendo algo, un ser espiritual. Pero alguien que no lo ve desde la perspectiva cristiana y religiosa, obviamente lo entendería de esa forma. Entonces, ¿por qué no ambas cosas? ¿Por qué no entender que quizás estamos frente a diferentes formas de entender el mismo fenómeno? Muy interesante su punto de vista. Le soy franco, nunca lo había analizado desde esa posibilidad, porque sí, en base a nuestro contexto y nuestra capacidad de poder procesar y entender todo, en base a los descubrimientos científicos, médicos, teológicos que cubren el momento de Dios en que se reveló ciertas partes de la porción de la revelación de la palabra de Dios, tanto los profetas como los apóstoles, como los creyentes que dan sus testimonios en las Sagradas Escrituras, describen todo en base al nivel de conocimiento que ya habían adquirido y que tenían en base a eso. Y eso es lo que estamos hablando exactamente. La pregunta sería, para usted, ¿cómo explicaría entonces el fenómeno que ocurrió con Elías y Eliseo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Obviamente, Eliseo quiere tener una doble porción de la unción, porque así, o del poder que Dios le había adjudicado a Elías, y a Elías no lo llevó un carro de fuego, sino lo llevó un torbellino, se lo llevó al cielo. Y se cree que Elías no murió. Fue, llamémoslo, por cuestiones de practicidad, secuestrado, ¿sí? Por Dios. Ahora, ¿qué fue lo que separó a Elías y Eliseo? ¿Cómo lo explicaría usted en sus propias palabras? Ajá, bueno, en el lenguaje bíblico, un carruaje como de fuego. Pero pensándolo bien, ¿verdad? De verdad que podría ser bien complicado qué es lo que vio. Obviamente la idea era distraer a Eliseo para que no viera la partida de su maestro, ¿no? Entonces lo distrajo con algo que para él se parecía a un carruaje, que para él brillaba o aparentemente lucía como algo de fuego. Es lo que ha es lo que ha pensado, o sea, incluso he oído comentarios de eso mismo en el caso de Enoch, que no fue abducido, ¿no? Es algo que he oído comentar mucho. Realmente voy a esto. Creo que oímos de los ángeles, oímos de los seres espirituales y todo lo asociamos nosotros mismos con algo místico. Pero ¿cómo es realmente la sociedad de los ángeles? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cómo es su vida entre ellos? ¿Que usarán dispositivos? ¿Tendrán algo como, así como nosotros los seres humanos fabricamos cosas porque la creatividad está en nosotros? Sería extraño pensar que este tipo de seres no pueden también crear cosas, ¿verdad? O fabricar cosas. O sea, hay mucho que decir al respecto. Entonces yo creo que limitamos todo a lo puramente espiritual. Yo me atrevería a decir que otra vez, si lo viera como alguien así, sin este conocimiento, solo lo viera como alguien del siglo XXI, yo diría, hey, un ovni, mira, y en todo eso se llevan a Elías al cielo, ¿verdad? Entonces, yo creo que cualquiera podría llegar a esa conclusión. Ahora, uno de los conflictos que estoy teniendo al tener la plática con usted y que muchos tal vez que escuchen en su momento esta entrevista, tal vez justificarán el hecho de explicar lo que estamos hablando con ovnis, pero realmente el concepto ovnis es una paradoja y es algo muy excesivamente subjetivo. La palabra ovni es una sigla de objeto volador no identificado, en vez de decir, miren, no sé lo que va volando. Me doy a entender. Entonces, estamos tratando de explicar algo con otra inexplicación, básicamente, y eso es bien contradictorio hasta cierto punto. Me gusta el punto de vista que tiene en ese sentido del carruaje de fuego, porque eso fue únicamente lo que pudieron ver. Ahora, ¿qué piensa usted, primeramente, acerca de
la posición de que ya hemos sido visitados por culturas anteriores. Estoy hablando de los egipcios, que hay evidencias físicas en los jeroglíficos dentro de las pirámides acerca de elementos que no existían en ese momento, como helicópteros, como tanques, como aviones que están plasmados dentro de dentro de las pirámides y que se muestran como algo que conocemos ahora. Ahora, ¿por qué quiero traer lo de los egipcios? Porque de la misma manera el apóstol Juan, cuando vio el Apocalipsis, dice que vio seres como alacranes que volaban. Y si lo pone en perspectiva y pone una foto de un alacrán y la de un helicóptero, se parecen increíblemente. Y lo traigo a colación porque igualmente los egipcios tienen un jeroglífico que tiene la forma exacta de un helicóptero. ¿Cómo podría explicar usted eso? ¿Y cree que podría haber sido el hecho de que otras civilizaciones extraterrestres alienígenas fuera de ángeles y demonios hayan sido o habrán sido ellos? Sería complicado. Yo creo que todo tendría que, o sea, todo caería dentro del área de la especulación, ¿verdad? Porque, pues, obviamente Definitivamente. no estamos ahí, no hay vestigios de artefactos que nos puedan corroborar que realmente fue así. El punto es que algo vieron, algo presenciaron y algo registraron, ¿no? Y en cuanto al lenguaje de Apocalipsis, realmente es bastante problemático en ese sentido también, ¿no? Porque uno trata de adivinar qué es lo que él está describiendo, qué es lo que él describió, como por ejemplo, o cuando Isaías describe que el pueblo iba a volver a su tierra en Palestina, en caballos, con cascos como de pedernal, que no se cansaban, o que iban a volar para llegar a la tierra. Y uno dice, ok, bueno, en el siglo XX yo puedo decir que fueron en aviones y que fueron en trenes. Pero si fuera, por ejemplo, Isaías, yo diría que eran unos caballos de metal que nunca se cansaban de día y de noche, o que llegaban como en alas de águila a la tierra santa nuevamente, regresando a la tierra prometida. Entonces, esa es la manera en que ellos tenían. Entonces, ¿qué es lo que ellos vieron? Solo podemos imaginarlo o deducirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vieron los egipcios? ¿Qué es lo que vieron otras culturas? ¿Cómo lograron mover ese tipo de rocas tan grandes para construir sus edificios y la tecnología que nosotros tenemos? Creo que todo queda en el misterio. Y creo que no deberíamos cerrarnos a ninguna posibilidad. Francamente, no deberíamos cerrarnos a nada de eso. Me parece, estamos 100% de acuerdo y estamos en el mismo terreno en este momento, en el terreno de la especulación. Me gusta mucho su posición, Fernando, por el hecho de que eh, considero que es bastante objetivo lo que está estableciendo. Hay muchas cosas que son puras especulaciones y me quiero referir nuevamente a la escatología. Son muchas especulaciones porque, como usted dice, no estuvimos ahí, no lo vimos, no fuimos testigos presenciales de lo que el apóstol Juan vio para poder decir exactamente lo que sucedió, ni Ezequiel, ni ninguno de los profetas del Antiguo Testamento para poder decir a ciencia cierta, esto es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, aparte de lo único que Jesús dijo ciertamente en Mateo 24, y que todo va a suceder en base a la edificación del templo. Cuando el tercer templo sea edificado, entonces ya empecemos a hacer maletas, por decirlo así, o empecemos a comernos la uña porque algo va a suceder. Ahora, en el mundo de la especulación, de lo que estamos hablando, quisiera saber qué, mejor dicho, cómo afectaría a la iglesia si en este día se nos introducen a los alienígenas o extraterrestres por los gobiernos del mundo. Estamos hablando específicamente en el caso de Estados Unidos. ¿Cómo afectaría a la iglesia si mañana nos dice John Biden, que es el presidente de Estados Unidos en este momento, o que vaya a terminar siendo Donald Trump de nuevo y nos vaya a presentar, pues quiero presentar al señor extraterrestre y al señor extraterrestre? ¿Cómo afectaría a la iglesia actualmente si hoy se nos introdujera? Personalmente, creo que no debería de afectarnos bajo ninguna circunstancia. No, nuestra fe en Cristo es tal, haya vida extraterrestre o no haya vida extraterrestre. Mi fe no depende de eso. Creo que, de hecho, solo ampliaría nuestro campo de acción en alguna medida. No lo vería como un problema. No veo cómo esto puede chocar con mi cosmovisión cristiana.
entendiendo que todo es creación de Dios, que Dios es el creador de otro mundo. Y yo creo que hay otros grupos que no tienen ningún problema con eso y no veo por qué nosotros deberíamos también. Creo que para mí sería fascinante personalmente que entender más la forma, bueno, si hubiera una civilización extraterrestre más avanzada que la nuestra, sería fascinante entender cómo Dios ha creado todas las cosas. Probablemente ellos tendrían algo que decirnos sobre esto. Sería genial. Eh, a mí personalmente me interesaría saber si hubiera ese tipo de seres así. Bueno, y están afectados por la caída igual que nosotros, necesitan conocer a Jesús. Ya lo conocen. O sea, hay tantas cosas, no sé, yo sé que cae, como dije, en la especulación, en la fantasía, pero para mí no sería problema, para mí sería genial, vamos a hacer misiones a otro planeta. Y recuerde, le voy a ser franco, recuerda que nuestro llamado por Jesús, plasmado en los evangelios, dice ir por todo el mundo. Y la raíz griega que se ocupa está hablando acerca de la tierra. No estamos autorizados a evangelizar y hacer una invasión masiva del evangelio a otros planetas. Claro, claro. Lamentablemente. ¿Cómo afectaría a la iglesia? Usted lo ha dicho. ¿Cómo afectaría teológicamente en base a su experiencia personal con la teología que se maneja en este punto? Porque tenemos que establecer una realidad. Y en un momento le voy a preguntar acerca de esto, porque yo sé que usted no es dispensacionalista. Yo tampoco soy dispensacionalista. La pregunta que le tengo es esta: en base a la experiencia que usted tiene con la línea teológica que se está manejando a nivel mundial, ¿cómo afectaría la teología cristiana el hecho de que sucediera un evento de que se introdujera alienígenas extraterrestres al mundo? Ajá, bueno, evidentemente, yo creo que hoy en día, volviendo al tema del dispensacionalismo, que se ha vuelto la corriente más popular dentro del mundo evangélico, eso sería una crisis de fe desastrosa para muchos de ellos, ¿verdad? ¿Por Sería, qué? ¿verdad? Desastroso porque muchas de sus ideas sobre la segunda venida, el arrebatamiento, entrarían en crisis. Creo que habrían cosas que tendrían que replanteárselas otra vez, cómo explicarlas. Pero su área más problemática sería la escatología. ¿Cómo encajar todo esto dentro de la escatología? Y bueno, sí, definitivamente el mundo dispensacionalista entraría en media crisis, para ser franco, ¿verdad? Y muchos tendrían que replantearse bueno, no es novedad, a cada rato van cambiando ideas al respecto y buscando, así como han encontrado 10.000 anticristos a lo largo de la historia, así tendrían que replantearse cómo encontrar una nueva explicación para esto. Pero desde mi perspectiva yo no le veo ningún problema, francamente, porque no tiene nada que ver mi escatología con los ovnis, ya sea que estén ahí o que no estén, simplemente no importa. Ok, la pregunta que he esperado todo este tiempo que hacerle. Usted en su página de Facebook, aún aquí, dice pensamiento pentecostal arminiano. Usted se denomina pentecostal, pero a la vez se denomina no dispensacionalista. ¿Me podría explicar exactamente qué significa el pensamiento arminiano y cuándo y por qué usted decidió? Porque quiero decirlo, si es pentecostal, debe de haber nacido en algún momento, creído y defendido el dispensacionalismo. ¿Qué fue lo que le ocurrió para dejar de pensar? O si nunca creyó en el dispensacionalismo y qué significa ser un pentecostal arminianista. Ujú. Bueno, evidentemente soy pentecostal porque creo que los dones del Espíritu siguen vigentes. Creo en la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia posterior al nuevo nacimiento, a la regeneración, una experiencia de empoderamiento para el servicio. Y creo que todos los dones de los cuales la Biblia nos habla están vigentes en nuestra época. Eso me hace pentecostal. Más allá de que haya pentecostales que tengan diferencias con la evidencia inicial o si no hay evidencia inicial, esos son aspectos secundarios dentro de todo esto. Aunque como Asamblea de Dios, a la cual yo pertenezco, somos evidencialistas y me considero evidencialista, pero o sea, entiendo que la palabra pentecostal no es monolítica, no hay una manera específica de ser pentecostal.
ni siquiera, aunque muchos quisieran atar el pentecostalismo al dispensacionalismo, los primeros pentecostales no eran dispensacionalistas. Muchos de ellos venían de una línea de pensamiento, algunos de ellos amilenialistas, otros premilenialistas históricos, incluso postmilenialistas. No había una escatología monolítica dentro del movimiento pentecostal. Es más adelante que el pentecostalismo se vuelve el sistema de interpretación escatológica y en otras áreas también para explicar la pentecostalidad. Pero hay que decir esto, ¿verdad? No tendría que ser que de fábrica, porque soy pentecostal, tengo que ser dispensacionalista, como los primeros tampoco lo fueron. De ahí que yo no encuentro contradicción alguna entre ser pentecostal y ser premilenarista histórico, por ejemplo. No tengo ningún problema con eso. De hecho, en mi denominación, por ejemplo, aún hay muchas variantes al respecto. En Estados Unidos se dice que entre alrededor del 50 o más por ciento de los pastores de Asambleas de Dios no son dispensacionalistas, sino premilenaristas históricos. Incluso hay un bajo porcentaje que son amilenialistas. Entonces, bueno, como Robert Menzies hace poco se declaró abiertamente, declaraciones de verdades fundamentales como las de Canadá y las de Australia han sido modificadas al punto que rompen con la tradición dispensacional de las Asambleas de Dios y dan apertura a otros puntos de vista. Ya, entonces, incluso nuestra denominación habla acerca de esto y establece que en tanto uno no se vuelva conflictivo ni siempre división en el cuerpo de Cristo o dentro de la denominación, deja esto en el ámbito privado de cada ministro, en alguna medida. Entonces, por eso yo no siento que haya mayor contradicción en esta área para mí. Y me declaro arminiano porque obviamente yo sí creo que el ser humano es totalmente depravado y que sin el auxilio de la gracia no podemos acudir al Señor. Pero creo también que la expresión de Cristo es universal y condicionada. Es universal porque se ofrece a todos y es condicionada porque solo reciben los beneficios de la expiación aquellos que se apropian de ello por medio de la fe en Cristo. Creo que Cristo murió por todos. Creo que Cristo nos ha dado, Dios nos dio libre albedrío para elegir por nuestra propia voluntad rechazarle o seguirle. No creo que la gracia de Dios sea irresistible y tampoco creo en una perseverancia de los santos incapaz de respetar mi libertad como creyente. Creo en la posibilidad de que un verdadero creyente pueda cometer apostasía. Entonces, todos esos aspectos son los que me vuelven a mí un arminiano y en contraposición quizás con nuestros hermanos calvinistas y su Philippe, ¿verdad? Creo que solo concuerdo con el primer punto, con su texto. De ahí tendría quizás una diferencia de opinión con respecto al resto de puntos. Entonces, mi página se llama así por esto, pentecostal, porque creo en la vigencia de los dones del Espíritu, pero sin encerrar todo dentro del dispensacionalismo, ni dentro de ciertos dogmas ya más propios de una denominación. Y arminiano, obviamente, pues, en oposición al Philippe, últimamente se ha vuelto muy famoso en muchos sectores, pero que francamente siento que no representa la postura bíblica.